Hola mis queridos, hola mis queridas. Qué bueno es tener su compañía aquí hoy. Déjenme presentarme bien. Mi nombre es Juana María Santos, tengo 60 años de edad y vivo aquí en Puebla, en una casita sencilla pero llena de amor. Nací allá en Oaxaca, en el interior del estado. Pero hoy en día es aquí en Puebla donde construí mi nueva vida. Miren, en este momento que les estoy hablando, estoy aquí en mi salita, sentada en mi sillón favorito, un sillón viejito de tela floreada que me regaló mi esposo, Mateo, con un libro en la mano. Sí, mis queridos, mi pasatiempo favorito es leer. Leo libros de psicología, de autoayuda, esas cosas que ayudan a uno a entender la mente humana, a curar las heridas del alma. Después de todo lo que pasé en la vida, estos libros se convirtieron en mi terapia, mi refugio, mi forma de entenderme y reconstruirme. Comencé a leer estos libros hace unos 2 años, cuando finalmente logré tener paz para sentarme y pensar en mí misma. Antes ni sabía que existían libros así. Pero un día, en una librería aquí de Puebla, vi un libro llamado Mujeres que aman demasiado. Y ese título me tocó, lo compré, lo llevé a casa y cuando empecé a leerlo, lloré. Lloré porque era mi historia ahí escrita por una persona que ni me conocía. Fue ahí que entendí que no era solo yo, que había otras mujeres que pasaron por cosas parecidas y que había cura, había forma de salir de ese dolor. Hoy tengo una repisita pequeña aquí en la sala con unos 15-20 libros. Libros sobre autoestima, sobre relaciones abusivas, sobre cómo liberarse del pasado, sobre perdón. Leo un poquito todos los días, generalmente por la tarde, después de comer, cuando la casa está tranquila y Mateo está trabajando. Me siento aquí en este sillón con mis lentecitos de lectura, porque la vista ya no es la misma, ¿verdad? Y me sumerjo en esas páginas. Cada libro me enseña algo nuevo sobre mí, sobre el mundo, sobre cómo lidiar con las heridas que la vida deja. Ahora, antes de que continúe contando mi historia, quisiera hacerles un pedidito especial a ustedes que me están viendo. Por favor, si pueden, denle clic a ese botoncito rojo de suscripción ahí abajo y déjenme un like en este video. Esto ayuda muchísimo a esta abuelita aquí a continuar compartiendo estas historias con ustedes. Y cuéntenme aquí, en los comentarios, de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de la abuela Juana. ¿De mañanita con el cafecito, después de comer o ya de nochecita? Siempre leo todos los comentarios y me da tanta alegría saber de dónde son y cuándo se toman un tiempecito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Pero ustedes se deben estar preguntando, doña Juana, ¿por qué está usted aquí contando su historia hoy? Pues es que, mis queridos, necesito compartir con ustedes algo muy pesado que cargué por años y años. Una historia de sufrimiento, de humillación, pero también de valentía y de volver a empezar. Porque hoy, cuando leo estos libros aquí, con la mente libre y el corazón en paz, recuerdo un tiempo en que ni siquiera podía pensar bien, en que mi cabeza vivía confundida, llena de miedo y de vergüenza. Y si mi historia puede ayudar a una persona que está pasando por algo parecido, ya vale cada lágrima que voy a derramar aquí contando todo esto. Entonces, agarren su cafecito, pónganse cómodos ahí y vengan conmigo en este viaje que comienza allá en Oaxaca, en los años 1960, cuando yo era apenas una niñita soñadora que no tenía idea de lo que la vida me iba a deparar. Nací en 1965, en una casita de adobe allá en Oaxaca. Mi papá se llamaba Lindolfo Santos, un hombre alto y delgado que trabajaba en el tianguis como cargador de costales de maíz y frijol. Mi mamá, Teresita María, era lavandera. Recogía ropa de las familias más acomodadas del pueblo y pasaba el día entero en el lavadero del patio, tallando, exprimiendo, tendiendo en los lazos. Sus manos estaban llenas de callos, pero su sonrisa era la más bonita que he visto en mi vida. Éramos 6 hijos. Yo era la tercera, justo en medio de la fila. Tenía a mis hermanos mayores, Severino y Josefa, y los más chicos, Marieta, Expedito y Zulmira.
Vivíamos todos juntos en esa casita de 2 cuartos, con piso de tierra y techo de lámina. No teníamos baño dentro de la casa. Usábamos una casita allá al fondo del patio. Pero para nosotros eso era el mundo. No sabíamos que éramos pobres, porque todos en la calle eran igual. Mi papá salía de madrugada al tianguis y volvía hasta la tardecita, cansado, pero siempre con alguna frutita o un pedazo de piloncillo para nosotros. Recuerdo su olor cuando llegaba, sudor mezclado con olor a tierra y a mercado. Se sentaba en el banquito de madera, en la puerta de la casa, y nosotros nos le subíamos como hormiguitas. Mi mamá preparaba la cena. Casi siempre eran frijoles con tortillas, a veces un pedacito de cecina cuando había dinero. Y comíamos todos juntos, conversando, riendo. Mi infancia fue sencilla, pero fue feliz. De mañana temprano nos despertábamos con el canto del gallo del vecino. Mi mamá ya estaba de pie, prendiendo el comal para hacer las tortillas. El café era aguado, bien clarito, pero venía con esas tortillitas que ella misma hacía o con un pedazo de camote cocido. Después del café, íbamos a la escuela, una escuelita pública como a 20 minutos caminando. Me gustaba estudiar, ¿eh? Aprendí a leer rapidito y me encantaban los libritos que la maestra prestaba. Después de la escuela, mi función era ayudar a mamá. Yo traía agua del pozo, lavaba los trastes de la comida, barría la casa, pero lo que más me gustaba era ayudar a tender la ropa en los lazos. Mi mamá cantaba mientras trabajaba, unas canciones viejitas de radio que hablaban de amor y de nostalgia. Yo me quedaba escuchando esa voz dulce de ella y pensaba, cuando yo crezca, quiero ser como mi mamá. Las tardes eran para jugar. Jugábamos en la calle de tierra, descalzos. Jugábamos a las traes, a las escondidas, al avión rayado en el suelo con un pedazo de ladrillo. Las niñas hacíamos muñecas de olote, los niños hacían carritos de lata. Cuando llovía, corríamos desnudos en la lluvia, riendo, saltando en los charcos de lodo. Mi mamá gritaba, «Juana, sal de esa lluvia, niña, que te vas a enfermar». Pero nosotros fingíamos que no oíamos. El fin de semana, cuando había fiesta en la plaza o procesión en la iglesia, íbamos todos juntos. Mi papá se ponía su camisa más bonita. Mi mamá se recogía el pelo en un chongo y se ponía un labial rojito bien clarito. Nos quedábamos viendo los puestecitos de dulce, la gente bailando al son del mariachi. A veces mi papá compraba una paleta para cada uno de nosotros. Nos comíamos esa paleta despacio, bien despacio, haciéndola durar lo más posible. Yo tenía una amiga muy querida, la Guadalupe. Éramos inseparables, nos sentábamos juntas en la escuela, jugábamos juntas, compartíamos secretos. Soñábamos en grande. Cuando yo crezca, me voy a casar con un hombre guapo, voy a tener una casa grande, voy a tener hijos lindos. Nos imaginábamos cómo sería el futuro. ¡Qué inocencia, Dios mío! No sabíamos nada. Mi mamá siempre decía, «Juana, mi hija, estudia. Mujer que estudia tiene más oportunidades en la vida». Pero allá en el fondo, ella también decía otra cosa. «Mujer tiene que saber cocinar, lavar, planchar, coser, porque el marido no va a querer mujer floja». Ella me enseñaba todo. A los 10 años, yo ya sabía hacer unos frijoles bien sazonaditos, ya sabía coser un agujero en la ropa, ya sabía lavar ropa en el lavadero. Ella me estaba preparando para ser ama de casa, como ella, como todas las mujeres de la familia. Los años fueron pasando, fui creciendo, volviéndome señorita. Mi cuerpo cambió, mi forma de pensar cambió. Empecé a fijarme en los muchachos de la calle, empecé a soñar con casarme, con familia. Yo quería ser como mi mamá, una mujer dedicada, que cuidaba al esposo, a los hijos, de la casa. Yo pensaba que ese era el destino de toda mujer. Y yo quería eso con todo mi corazón. Mi adolescencia pasó rápido. Ayudaba a mi mamá cada vez más, porque ella se estaba cansando. Yo lavaba ropa junto con ella, cocinaba, cuidaba a mis hermanitos. Cuando tenía unos 15 años, ya estaba prácticamente haciendo el trabajo de una mujer adulta. Pero no me quejaba, no. Yo pensaba que estaba aprendiendo a ser una buena esposa, una buena mamá en el futuro.
Y fue así, en esa rutina sencilla de trabajo y sueños, que llegué a mis 17, 18 años. Fue en esa época que apareció en mi vida un hombre llamado Osvaldo. Él era mayor, tenía unos 30 años, trabajaba como camionero, vivía viajando. Cuando estaba en el pueblo, pasaba por la puerta de mi casa, conversaba con mi papá, me miraba de una forma que me dejaba toda nerviosa. Él era serio, callado, pero a mi papá le caía bien. Decía que era hombre de respeto, trabajador. Poco sabía yo que ese hombre que parecía tan serio y respetuoso se iba a convertir en la primera pesadilla de mi vida. Pero eso, mis queridos, solo lo descubrí después de casarme con él. De mis 13 a 17 años, mi vida fue bien normalita. Seguí ayudando a mi mamá en casa. Estudié hasta 6º grado, que era hasta donde llegaba la escuelita del pueblo. Después de eso, me puse a trabajar más en casa, ayudando con el lavado de ropa y empezando a hacer unos dulcecitos para vender en el tianguis junto con mi papá. Tuve unos noviazgos bobos, ese coqueteo inocente de adolescente, pero nada serio. Mi papá era bien estricto con esas cosas. No nos dejaba andar de novios en la calle, tenía que ser todo en la puerta de la casa con él vigilando. Pero cuando tenía 17 años, casi cumpliendo 18, fue que Osvaldo empezó a aparecer más en mi vida. Él era camionero, vivía en la carretera, pero siempre que pasaba por Oaxaca, buscaba la forma de parar en la puerta de mi casa. Conversaba con mi papá, traía unas cositas, una fruta diferente, un dulce. Él era un hombre serio, de pocas palabras, pero mi papá confiaba en él. Osvaldo es trabajador, Juana es hombre de bien, decía mi papá. Yo era muy joven, muy inocente. Me parecía guapo ese hombre alto, fuerte, que manejaba camión y conocía todo México. Él me contaba de sus viajes, de los pueblos que visitaba. Yo, que nunca había salido de Oaxaca, quedaba encantada. Cuando le pidió permiso a mi papá para ser mi novio, mi papá aceptó enseguida. Y cuando acababa de cumplir 18 años en 1983, Osvaldo pidió mi mano en matrimonio. Fue todo muy rápido. Nos casamos por la iglesia en una ceremonia sencilla. Yo estaba tan feliz, mis queridos. Pensaba que iba a tener la vida que siempre soñé. Esposo trabajador, casa propia, hijos. Salí de la casa de mis papás y me fui a vivir en una casita que Osvaldo había rentado ahí mismo en Oaxaca. Era pequeña, pero era nuestra. En los primeros meses, todo parecía normal. Yo cuidaba la casa, cocinaba, lo esperaba que volviera de los viajes, pero pronto empecé a notar señales raras. Osvaldo era muy controlador. No le gustaba que saliera de casa, ni siquiera para visitar a mi mamá. Mujer casada se queda en casa, decía. Revisaba la comida que yo hacía, se quejaba de todo. ¿Está sin sal? Está muy salada. Mi mamá cocinaba mejor. Él nunca me pegaba, no. Pero las palabras dolían más que cualquier golpe. Empezó a disminuirme. Decía que yo era tonta, que no sabía hacer nada bien, que tenía suerte de tener un marido que aguantaba a una mujer mala para el quehacer como yo. Yo empecé a creerle. Empecé a pensar que realmente no servía para nada. Cuando quedé embarazada, con 19 años, pensé que las cosas iban a mejorar, pero empeoraron. Osvaldo se puso más grosero, más frío. Decía que me estaba poniendo fea, gorda, que ya no me quería cerca de él. Cuando nuestro hijo Ricardo nació en 1985, yo tenía 20 años y estaba sola en esa casa la mayor parte del tiempo. Osvaldo viajaba semanas seguidas. Cuando volvía, casi ni me miraba a mí o al bebé. Pero ¿saben qué era lo peor? La forma en que trataba a Ricardo. Cuando el niño creció un poquito, Osvaldo empezó a enseñarle cosas horribles. Mujer tiene que obedecer al hombre, decía enfrente del niño. Tu mamá está aquí para servirnos, ¿entendiste? Hacía que Ricardo, todavía chiquito, me diera órdenes. Dile a tu mamá que traiga agua. Dile a tu mamá que haga comida. Y si me tardaba, Osvaldo me gritaba enfrente del hijo. Ricardo fue creciendo viendo eso, viendo a su papá humillarme, tratarme como sirvienta. Y se fue volviendo igualito. Con 7, 8 años, el niño ya me miraba con desprecio. Ya repetía las frases del papá. No sirves para nada, mamá.
Yo lloraba escondida, pero no sabía qué hacer. Pensaba que así tenía que ser, que la mujer tenía que aguantar. Los años fueron pasando y la situación se fue poniendo cada vez peor. Osvaldo me aisló completamente. No tenía amigas, no visitaba a mi familia. Decía que mi familia era gente humilde, sin educación, y que yo debía sentir vergüenza. Vivía encerrada en esa casa, cuidando a un esposo que me despreciaba y a un hijo que estaba aprendiendo a despreciarme también. Osvaldo tomaba. Cuando tomaba, las palabras eran peores. Me insultaba, me empujaba, rompía cosas dentro de casa, dormía con miedo, despertaba con miedo, pero nunca pensé en irme. Pensaba que el matrimonio era para toda la vida, que la mujer tenía que aguantar al esposo, no importaba qué. Mi mamá me había criado así, la iglesia predicaba eso. Yo pensaba que el problema era yo, que si fuera mejor esposa, él me trataría bien. Cuando Ricardo cumplió 15 años en 2000, ya era un joven lleno de rabia, rabia hacia mí, principalmente. Veía a su papá tratarme mal y pensaba que eso estaba bien, que yo me lo merecía. Empezó a repetir los mismos comportamientos, me daba órdenes, me insultaba, tiraba las cosas al suelo para que yo las recogiera, y Osvaldo se reía y lo alentaba. Así, mijo, la mujer tiene que aprender a servir bien. Yo estaba atrapada en esa casa hacía casi 20 años. Tenía 30 y tantos años, pero me sentía una vieja, cansada, rota por dentro. Ya no tenía sueños, ya no tenía alegría. Yo era solo una sombra, una sirvienta en mi propia casa. Y entonces, en 2003, pasó algo que nunca podría imaginar. Osvaldo tuvo un infarto. Estaba manejando el camión en la carretera y murió ahí mismo al volante. Tenía 53 años. Cuando recibí la noticia, lloré. Lloré mucho, pero no sé si era de tristeza o de alivio. Yo tenía 38 años. Ricardo tenía 18. Era prácticamente un hombre. ¿Y saben qué me dijo el día del entierro de su papá? Ahora yo soy el hombre de esta casa y tú me vas a seguir sirviendo igual que le servías a mi papá. Me miró con esos ojos fríos, duros, llenos de desprecio. Y sentí un escalofrío. Pensé que con la muerte de Osvaldo mi vida iba a mejorar. Pero mis queridos, apenas estaba comenzando a empeorar de verdad. Después de que Osvaldo murió, pensé que iba a respirar. Pero Ricardo tomó el lugar de su papá, como si fuera el dueño de mi vida. Tenía 18 años, pero ya tenía el alma vieja y amarga de un hombre que aprendió a odiar a la mujer desde pequeño. ¿Y yo? Yo seguí aceptando, porque 20 años de matrimonio con Osvaldo me habían roto por dentro. Ya no sabía quién era, solo sabía servir, agachar la cabeza, pedir perdón por existir. En los primeros meses, después del entierro, Ricardo empezó a traer a sus amigos a la casa. Al principio eran 2, 3 muchachos. Después fueron más, 5, 6 hombres jóvenes que llegaban de noche, hacían fiesta, tomaban, fumaban, desordenaban todo. Y yo tenía que servir, tenía que traer cerveza fría, hacer comida, limpiar su cochinero. Me trataban como si fuera invisible, o peor, como si fuera un objeto, una sirvienta que estaba ahí solo para servir. Ricardo daba las órdenes enfrente de los amigos. Mamá, ve por más cerveza. Mamá, haznos una botana. Mamá, limpia este desorden. Y si me tardaba, gritaba, me humillaba enfrente de todos. Esta vieja no sirve para nada, igual que mi papá decía. Los amigos se reían de mí, hacían chistes de mi ropa vieja, de mi forma cansada, de mi cabello canoso. Uno de ellos, un tal de Edilson, era el peor. Hacía bromitas, me llamaba tía Carca, tiraba latas de cerveza vacías al suelo a propósito, solo para verme agacharme a recogerlas. Ricardo no me defendía, al contrario, lo alentaba. Le parecía chistoso. Hubo noches que se quedaban hasta la madrugada. Yo no podía dormir, porque si necesitaban algo y yo no estaba despierta, Ricardo venía a despertarme a gritos. «Levántate, vieja, los cuates quieren comida». Me arrastraba de la cama, iba a la cocina, freía un huevo, hacía unos chilaquiles, lo que hubiera.
Entregaba el plato y volvía a mi cuartito con el corazón apretado, queriendo llorar, pero sin tener más lágrimas. Esa rutina se fue poniendo cada vez más pesada. Ricardo no trabajaba bien. Hacía unas chambitas, unos trabajos temporales, pero gastaba todo en alcohol y con esos amigos. Quien pagaba las cuentas de la casa era yo. Había vuelto a hacer unos dulcecitos para vender, unos bordados, recogía ropa para lavar de algunas familias, trabajaba como una condenada para pagar agua, luz, comida, y Ricardo se llevaba el dinero que yo ganaba. Este dinero es mío. Tú vives en mi casa, comes de mi comida. Yo intentaba argumentar, pero me empujaba, me insultaba y yo me callaba. Me fui poniendo cada vez más delgada, más enferma. Había días que ni siquiera podía levantarme de la cama de tanto dolor en el cuerpo, de tanto agotamiento. Pero tenía que levantarme, porque si no, Ricardo se ponía furioso. Me arrastraba de la cama, me empujaba a la cocina. «Haz la comida, holgazana». «¿Qué te crees? ¿Que te voy a mantener igual que hizo mi papá toda la vida?» Lo peor de todo, mis queridos, no era el cansancio físico, era la humillación. Era sentirme menos que nada. Era oír a ese hijo que cargué en el vientre, que amamanté, que crié, llamarme vieja inútil, estorbo. Era verlo reírse de mí junto con esos muchachos que no tenían ningún respeto por nada. Era sentirme atrapada dentro de mi propia casa, sin poder salir, sin tener a nadie con quien hablar. Ya no tenía amigas, no hablaba con mi familia. Mis papás habían muerto años atrás y mis hermanos se habían mudado a otros estados. Estaba sola, completamente sola. Y Ricardo lo sabía. Usaba eso en mi contra. «¿A dónde vas a ir, mamá? ¿Quién te va a querer? Vieja, fea, tonta. No tienes a nadie, solo me tienes a mí, y te estoy dando un techo, comida. Deberías agradecer». Y yo agradecía. Dios mío, yo agradecía. Pedía perdón por estar viva. Me sentía culpable de existir. Pensaba que era un estorbo para mi hijo, que no merecía nada mejor. 20 años de abuso con Osvaldo me habían destruido de tal manera que ya ni sabía que tenía derechos, que tenía valor. Hubo una etapa que fue especialmente horrible. Ricardo perdió el empleo de plano y se puso a estar en casa todo el día. Tomaba desde temprano. Cuando tomaba, se ponía todavía más agresivo. Me gritaba por cualquier cosa. Si la comida no estaba como él quería, tiraba el plato al suelo. Si la casa no estaba limpia como él quería, tiraba más basura. Limpia de nuevo, limpia hasta que quede bien. Los amigos seguían viniendo, pero ahora no era solo de noche. Era de tarde, de mañana, a cualquier hora. La casa vivía llena de esos hombres y yo estaba ahí sirviendo, limpiando, cocinando. Ellos ni me miraban a los ojos. Yo era un fantasma, una sirvienta invisible. Hubo días que despertaba y miraba el techo de mi cuarto y me quedaba ahí parada, sin fuerzas para levantarme. No era solo cansancio del cuerpo, era cansancio del alma. Era un deseo enorme de simplemente desaparecer, de no existir más, porque existir dolía demasiado. Ricardo se daba cuenta cuando estaba más débil, más rota. ¿Y saben qué hacía? Apretaba más, exigía más, como si quisiera destruirme completamente. Hubo una vez que me caí de la escalera cargando una cubeta de agua pesada. Me lastimé la rodilla. Estaba sangrando. Él pasó por mi lado y ni preguntó si estaba bien. Solo dijo: «Limpia esa sangre del piso antes de que manche». Los amigos empezaron a traer mujeres también, novias, ligues, quién sabe. Y yo tenía que servirles a ellas también. Unas me miraban con lástima, otras ni me miraban, y Ricardo hacía el esfuerzo de humillarme enfrente de ellas. Esta es mi mamá, una pobre que depende de mí para sobrevivir. Las muchachas se reían nerviosas, sin saber qué decir. Me acuerdo de una noche específica. Debían ser como las 2 de la madrugada. Ellos estaban todos en la sala haciendo su relajo. Yo estaba en mi cuarto tratando de dormir. Ricardo tocó la puerta gritando: «¡Mamá, ven a hacernos una botana!». Me levanté,
Mareada de sueño, fui a la cocina, hice tortas, freí papas, lo llevé en una charola. Cuando llegué a la sala, ni me miraron, solo agarraron la comida y siguieron conversando, riendo, como si yo no existiera. Volví al cuarto y por primera vez en años me miré al espejo. Me miré de verdad. No reconocía a la mujer que me estaba mirando de vuelta. Tenía 50 y tantos años, pero parecía de 70, muy delgada, cabello enredado, ojeras profundas, piel pálida, los ojos, Dios mío, los ojos ya no tenían brillo. Era como mirar dentro de un pozo vacío. Susurré al reflejo: ¿Quién eres? ¿Qué te pasó? Pero yo sabía la respuesta. Me había perdido. La Juana que soñaba, que jugaba, que reía en Oaxaca cuando era niña. Ella había muerto y en su lugar había quedado este cascarón vacío. Hubo un día que intenté hablar con Ricardo. Intenté decirle que eso me estaba haciendo mal, que ya no aguantaba más. Me miró con un desprecio tan grande, mis queridos. Me dijo: si no te gusta, vete, pero no tienes a dónde ir, ¿verdad? No tienes nada, no eres nada, así que cállate y haz lo que te mando. Me encerré en el cuarto y lloré. Lloré tanto que pensé que me iba a morir ahí. Me fui hundiendo cada vez más. Dejé de comer bien, dejé de cuidarme. ¿Para qué? Estaba viviendo en una prisión donde el carcelero era mi propio hijo. Y no veía salida, no veía esperanza, solo quería que todo terminara. Y fue ahí, en ese fondo del pozo, que pasó algo que casi me saca de este mundo de una vez, pero que al final terminó salvándome. Los años habían pasado, yo ya tenía 58 años. Mi cuerpo estaba roto de tanto trabajo, de tanta pena. Mi mente estaba peor todavía. No dormía bien. Vivía con dolor de cabeza, con dolor en el pecho. Me estaba enfermando, y a nadie le importaba. Ricardo y sus amigos seguían con la misma rutina. Tomaban, desordenaban, me humillaban. Pero hubo un día específico, que fue la gota que derramó el vaso. Un día que nunca voy a olvidar mientras viva. Era un viernes por la noche. Ricardo había traído a los amigos de siempre, Edilson, Jurak, Vanderland, Antonio y dos más que ni sabía el nombre. Estaban en la sala tomando, haciendo su relajo de siempre. Yo estaba en la cocina preparando botanitas para ellos. Freí unas quesadillas, hice un arroz, lo llevé en una charola a la sala. Cuando me acerqué, Edilson estaba contando un chiste de una vieja fea que nadie quería. Los demás se reían a carcajadas. Ricardo me miró y dijo: «Miren ahí, estoy viendo a mi mamá. Parece la vieja del chiste». Explotaron en risas. Se rieron de mí en mi cara mientras yo sostenía esa charola con comida que había hecho para ellos. Intenté entregar la charola, pero las manos me temblaban tanto que uno de los platitos cayó al suelo. La comida se regó en la alfombra. Ricardo se levantó furioso. «Mira lo que hiciste, vieja idiota. Ni un plato puedes sostener. No sirves para nada». Me empujó. Caí sentada en el suelo. Los amigos se rieron todavía más. Me quedé ahí en el suelo, mirando a esos hombres riéndose de mí, mirando a mi hijo que me miraba con tanto asco, tanto desprecio, y algo dentro de mí se rompió. Se rompió de una vez. Me levanté en silencio, limpié el desorden del suelo, volví a mi cuarto, me encerré ahí adentro, me senté en la orilla de la cama y empecé a llorar. Pero era un llanto diferente. Era un llanto que venía de lo más profundo del alma, de un lugar tan oscuro que ni sabía que existía dentro de mí. En ese momento, una idea horrible pasó por mi cabeza, una idea que me asustó, pero que al mismo tiempo me trajo una sensación extraña de paz. ¿Y si simplemente no despertara mañana? Abrí el cajón de la mesita de noche. Ahí adentro estaban las medicinas que tomaba para el dolor de cabeza, para la presión, para dormir. Las agarré todas, miré esos frasquitos y pensé: es esto, se acabó. Ya no aguanto más. Quiero dormir y nunca más despertar. Empecé a abrir los frascos uno por uno. Las manos me temblaban. Vacié todas las pastillas en la palma de la mano. Eran unas 20, 30 pastillas, blancas,
amarillas, rosas, pequeñas y aparentemente inofensivas, pero que juntas podían acabar con todo. Miré eso y sentí una paz extraña. Finalmente iba a terminar. Finalmente iba a tener descanso. Ya no iba a oír gritos, ya no iba a ser humillada, ya no iba a sentir este dolor en el pecho que nunca pasaba. Me levanté, agarré un vaso de agua, fui hasta la ventana del cuarto. La ventana daba al patio de la casa vecina. Iba a tomarme esas pastillas, pero antes quise mirar el cielo una última vez. Quería ver las estrellas, despedirme del mundo de alguna forma. Y fue ahí que vi. En el patio de al lado, la doña Lourdes, mi vecina, estaba ahí. Tenía más o menos mi edad, debía tener unos 60 años. Estaba sola regando sus plantas con una manguerita y se estaba riendo, riendo fuerte, suelto, libre. Un pajarito había hecho alguna gracia o se había acordado de algo chistoso, quién sabe. Pero se estaba riendo, esa risa clara, bonita de quien está en paz. Me quedé parada, mirándola, mirando a esa mujer de mi edad, sola, pero riendo, feliz, libre. Ella no tenía esposo, sus hijos vivían lejos, vivía sola en esa casita sencilla, pero se estaba riendo. Y ahí pensé, ¿cuándo fue la última vez que me reí? ¿Cuándo fue la última vez que sentí paz? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí viva? No recordaba. Hacía tanto tiempo que no me daba una risa de verdad, una risa que saliera del pecho, que hiciera temblar todo el cuerpo de alegría. Hacía tanto tiempo que no sentía esa ligereza de quien está bien, de quien está en paz consigo misma. Miré las pastillas en mi mano, miré de nuevo a doña Lourdes y una rabia subió dentro de mí. Una rabia enorme, no de ella, de mí, por haber aceptado todo eso, de mí por haber dejado que mi hijo me destruyera, de mí por estar ahí queriendo morir mientras Ricardo y los amigos tomaban y se reían en la sala sin importarles. Ellos ni iban a sentir mi falta. Se iban a molestar unos días porque no tenían quien cocinara, quien limpiara. Solo eso. ¿Por qué yo tenía que morir para que ellos vivieran? ¿Por qué yo tenía que desaparecer para que ellos estuvieran en paz? ¿Por qué yo tenía que pagar el precio por tener un hijo que se volvió un monstruo? Eso no era justo, no estaba bien. Miré de nuevo a doña Lourdes. Ella había terminado de regar las plantas y ahora estaba sentándose en una sillita en el patio, mirando al cielo, sola, más en paz. Y me di cuenta, ella escogió vivir aunque estuviera sola, aunque no tuviera lujos, aunque tuviera las dificultades que toda mujer de nuestra edad tiene. Ella escogió vivir y yo estaba escogiendo morir. ¿Por qué? ¿Por un hombre de 38 años que no tenía ningún respeto por mí? ¿Por una situación que yo misma podía cambiar si tuviera valor? Fui al baño y tiré todas esas pastillas al excusado. Jalé la palanca. Me quedé viendo esas pastillitas dando vueltas y desapareciendo. Y con ellas, una parte de mí también desapareció. La parte que aceptaba, la parte que se conformaba, la parte que pensaba que merecía eso. Miré al espejo. Esa mujer vieja, cansada, rota, que me miraba de vuelta. Le dije bien bajito, no te vas a morir aquí, vas a vivir. Vas a salir de aquí y vas a vivir. Mereces vivir. Volví al cuarto, me senté en la cama, mi corazón latía rápido. Por primera vez en años sentí algo diferente al desespero. Sentí determinación, sentí rabia, rabia buena. Rabia que da fuerza. Rabia que hace que uno se levante. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando, planeando. Tenía un poco de dinero guardado. En los últimos años, cada vez que vendía un dulcecito, un bordado, escondía unas moneditas debajo del colchón. Ricardo no lo sabía. Era mi secreto. No era mucho, pero era algo. Levanté el colchón. Ahí estaba un fajo de billetes pequeños, unas monedas. Conté. Tenía unos 300 pesos. No era casi nada, pero era lo que tenía. Era mi boleto a la libertad. Empecé a hacer un plan. Necesitaba salir de esa casa. ¿Pero cómo? Ricardo me vigilaba. Si intentaba irme de día, me lo iba a impedir. Necesitaba esperar el momento adecuado.
Me puse a observar su rutina. En las madrugadas de viernes a sábado, después de que los amigos se iban, quedaba desmayado en el sillón de tanto tomar. Dormía como piedra. Era ahí. Era en ese momento que me iba a escapar. Pero, ¿escaparme a dónde? No tenía familia en Oaxaca. Mis hermanos vivían lejos. Pensé en irme a Puebla. Era una ciudad más grande, donde podía desaparecer, empezar de cero. Había camiones de madrugada que iban para allá. Durante las semanas siguientes, me fui preparando en secreto. Separé una muda de ropa, unos documentos, guardé todo en una bolsa pequeña escondida al fondo del ropero. Ricardo no se dio cuenta de nada. Para él, yo seguía siendo la misma, la vieja sirvienta que no hablaba, no se quejaba, solo obedecía. Pero por dentro estaba cambiada. Tenía un objetivo. Tenía un plan, y por primera vez en 20 años tenía esperanza. Hubo una noche, unos días después de ese incidente de la charola, que estaba acostada en la oscuridad de mi cuarto, y oí a Ricardo conversando con uno de los amigos. Estaban hablando de mí. El amigo preguntó, ¿y tu mamá, Mano, no se queja? Ricardo respondió, ¿ella? Esa vieja es mansa como un perro viejo, no tiene a dónde ir, no tiene a nadie. Se va a quedar aquí sirviéndome hasta que se muera. Cuando oí eso, en vez de sentirme mal, sonreí en la oscuridad. Sonreí porque sabía algo que él no sabía. Sabía que me iba a salir de ahí, que le iba a demostrar a él y, principalmente a mí, que no era un perro viejo, que era una mujer con derechos, con valor, con vida todavía por delante. La esperanza es una cosita pequeña, mis queridos, pequeñita, pero es poderosa. Es ella la que hace que uno se levante cuando todo dice que se quede caído. Fue ella la que me hizo tirar esas pastillas. Fue ella la que me hizo preparar mi escape. Y yo sabía que cuando llegara el momento adecuado, iba a tener valor para dar ese paso, el paso que iba a cambiar mi vida para siempre. Esperé 3 semanas. 3 semanas observando, planeando, preparándome. Y finalmente llegó el día. Era un viernes. Ricardo había llamado a los amigos de siempre. Tomaron, comieron, hicieron el desorden de siempre. Yo serví todo en silencio, como siempre hacía. Pero por dentro, mi corazón estaba disparado, porque yo sabía, hoy es la noche. Durante la fiesta, fui a mi cuarto varias veces, fingiendo que estaba cansada. Cada vez que iba, revisaba que todo estuviera listo. La bolsita escondida al fondo del ropero, el dinero debajo del colchón, mis documentos, todo en su lugar, todo listo. Esperé hasta como las 4 de la mañana. Me quedé en mi cuarto oyendo los ruidos de la sala que fueron disminuyendo. Oí a los amigos irse, uno por uno. Oí a Ricardo tropezar, maldecir, caer en el sillón y después silencio, solo su ronquido fuerte resonando por la casa. Esperé unos 15 minutos más. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos me temblaban, pero era miedo mezclado con emoción. Por primera vez en años estaba haciendo algo por mí. Por primera vez estaba escogiendo. Con el corazón en la boca, abrí la puerta del cuarto despacito. La casa era un desastre. Botellas de cerveza regadas, comida tirada por el suelo, cenicero lleno. Había ropa tirada, vasos sucios por todos lados. El olor era horrible, mezcla de cigarro, bebida y sudor. Pero no iba a limpiar nada, nunca más. Fui a mi cuarto, levanté el colchón, agarré el dinero que había guardado durante meses. 320 pesos. Era todo lo que tenía en el mundo, todo. Agarré la bolsita que había preparado, una muda de ropa, mis documentos, una foto vieja de mi mamá. Era solo eso. 40 años de vida en esa casa y solo me llevaba una bolsita pequeña. Pasé por la sala. Ricardo estaba acostado en el sillón con la boca abierta, roncando fuerte. Tenía una botella de cerveza caída en el suelo, el brazo colgando para el lado, la camisa manchada de comida y bebida. Estaba descalzo, con los pies sucios. Me paré y lo miré. Sentí algo extraño en el pecho. No era rabia, no era miedo, era lástima.
Lástima de ese hombre de 38 años que necesitaba disminuir a su propia mamá para sentirse grande. Lástima del niño que fue enseñado a odiar a la mujer, a despreciar a quien más lo amaba. Lástima del hijo que perdí por el veneno que su papá le sembró desde pequeño. Me acordé de Ricardo bebé, de ese bebecito que cargaba en brazos, que mamaba de mi pecho, que lloraba y solo se calmaba cuando yo le cantaba bajito. Me acordé de Ricardo niño, de cuando tenía como 5 años, y dijo que cuando creciera me iba a comprar una casa bonita. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Dónde se perdió? Pero aunque sentía lástima, sabía que no podía quedarme, que tenía que salvarme, que si me quedaba iba a morir ahí física o emocionalmente, y que lo mejor que podía hacer por él y por mí era salir. Susurré bien bajito: «Adiós, hijo mío, que Dios te perdone y te cure. Te amo, pero ya no puedo quedarme». Y salí. Abrí el portón sin hacer ruido. El fierro viejo chirrió un poquito y me congelé con miedo de que despertara, pero el ronquido siguió igual. Miré para atrás una última vez. Esa casa donde había sufrido tanto, donde había sido prisionera, humillada, rota. Cerré el portón y no miré más, nunca más. Caminé hasta la central de autobuses de Oaxaca. Eran casi las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro. Las calles estaban vacías. Solo había uno que otro perro callejero, un gato. Mis pasos hacían eco en el silencio de la madrugada. Cada paso me llevaba más lejos de esa casa, de esa vida, de ese infierno. Cuando llegué a la central, estaba comenzando a amanecer. Había un camión que salía a las 5:30 para Puebla. Era lejos, más de 7 horas de viaje, pero era lo que quería. Quería irme lejos, a un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera volver a empezar. La señorita de la taquilla me miró medio desconfiada. Una señora de 58 años sola de madrugada con una bolsita pequeña. Debía parecer raro, pero no di explicaciones. Compré el boleto, costó 80 pesos, me sobraron 240. Me subí al camión, me senté en un rinconcito cerca de la ventana. Había poca gente, un muchacho dormido en los asientos de atrás, una señora con un niño pequeño, un señor leyendo el periódico. Nadie me miró, a nadie le importó. Cuando el camión empezó a andar, miré por la ventana. Oaxaca se iba quedando atrás. El pueblo donde nací, donde me casé, donde sufrí. Las calles se fueron haciendo cada vez más pequeñas hasta desaparecer en el horizonte. Dejé todo atrás y por primera vez en 20 años me sentí libre, libre de verdad. Durante el viaje no pude dormir. Me quedé mirando por la ventana, viendo el paisaje cambiar, el campo de Oaxaca dando lugar a las tierras de Puebla, el sol saliendo, iluminando todo. Ese sol parecía diferente, más bonito, más esperanzador. Pensaba, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer? No tenía plan, no conocía a nadie en Puebla, no sabía dónde me iba a quedar, cómo iba a sobrevivir. Pero ¿saben qué? No tenía miedo, tenía esperanza, porque cualquier cosa era mejor que lo que había dejado atrás. Llegué a Puebla a mediodía. Era una ciudad grande, llena de gente, de movimiento, coches, motos, camiones pasando, tiendas, puestos, vendedores ambulantes, tanto ruido, tanta vida. No conocía nada, no conocía a nadie, pero en vez de tener miedo, sentí esperanza. Le pregunté a un señor dónde había un lugar barato para quedarme. Me indicó un albergue cerca del centro. Fui caminando con mi bolsita en la mano. El albergue era sencillo, medio viejito, más limpio. Costaba 10 pesos la noche. Pagué 3 noches adelantado. Me sobraron 210 pesos. El cuarto era chiquito, una cama individual, un ropero pequeño, una ventanita que daba a un callejón, pero era mío. Nadie me iba a gritar ahí, nadie me iba a humillar. Me senté en la cama y lloré. Pero no era llanto de tristeza, era llanto de alivio, de liberación. Lo había logrado, había salido, había escogido vivir. En los primeros días fue difícil. Tenía que encontrar trabajo rápido porque el dinero se estaba acabando.
Caminé por la ciudad entera buscando. Fui a fonditas, mercados, tiendas. En muchos lugares me miraban y decían: «Está usted muy grande de edad». Tenía 58 años. ¿Sería que estaba muy vieja para trabajar, para vivir? Pero no me rendí. Seguí buscando y al quinto día conseguí. Una fonda pequeña cerca del centro necesitaba alguien para limpiar temprano por la mañana. El dueño era un señor amable, como de 50 años. Cuando me entrevistó, preguntó por qué estaba buscando trabajo a esa edad. Le conté de mi historia, que había escapado de una situación difícil, que estaba empezando de nuevo la vida. Me miró a los ojos y dijo: «Le voy a dar una oportunidad, doña Juana. Todos merecemos una segunda oportunidad». Empecé al día siguiente. Despertaba a las 4 de la mañana, iba a la fonda, limpiaba todo antes de abrir, ganaba poco, pero era honesto. Y por primera vez en la vida, el dinero que ganaba era mío, solo mío. Con el primer sueldo, renté un cuartito en una pensión. Era pequeño, sencillo, pero era mío. Tenía una camita, un ropero, una mesita y una ventanita que daba a la calle. Me encantaba esa ventanita. Me quedaba mirando a la gente pasar, la vida pasando allá afuera, y yo finalmente siendo parte de ella otra vez. Poco a poco me fui arreglando. Me corté el cabello en un saloncito barato. Compré unas ropas mejores en un tianguis. Empecé a sonreír de nuevo. Las clientas de la fonda empezaron a fijarse en mí. «Doña Juana es tan simpática, tan educada», decían. Ni podía creer que estaban hablando de mí. Después de algunos meses, conseguí trabajo en una tienda de telas, doblando tela, atendiendo a los clientes. Era mejor que la fonda, ganaba un poco más, trabajaba menos horas, empecé a juntar dinero, no mucho, pero algo. Pasaron 2 años de paz, de reconstrucción. Tenía 59 años, pero me sentía renaciendo. Me sentía joven de nuevo, a pesar de la edad. Porque juventud no es sobre la edad, es sobre esperanza, es sobre vivir. Fue una tarde de sábado que conocí a Mateo. Entró a la tienda buscando un regalo para su hermana. Era un señor alto, de cabello blanco, como de 60 y tantos años, muy elegante, muy educado. Vestía una camisa de vestir bien planchadita, pantalón de vestir, zapatos boleados. Tenía una forma tranquila, respetuosa. Lo ayudé a escoger un mantel bordado. Conversamos un poco. Era viudo, vivía solo, trabajaba como delegado de la Policía Federal. Había perdido a su esposa hacía 5 años de cáncer. No tenía hijos, solo una hermana menor. Se fue, pero volvió la semana siguiente y volvió otra vez. Empezamos a conversar más, a conocernos. Me invitó a tomar un café. Me dio miedo al principio. Mi único ejemplo de hombre había sido Osvaldo y Ricardo, pero había algo en la forma de ser de Mateo que era diferente. Era gentil de verdad. En nuestro tercer encuentro le conté mi historia. Le conté todo: el matrimonio abusivo, el hijo que me maltrataba, el escape. Lloré mucho mientras contaba. Pensé que me iba a juzgar, que iba a pensar que era débil, que era mi culpa. Pensé que me iba a dejar, que iba a pensar que era demasiado problemática. Pero ¿saben qué hizo? Me tomó la mano por encima de la mesa del café, me miró a los ojos con tanta ternura y dijo: «Juana, mi vida, usted no es débil. Es la mujer más valiente que he conocido. Escaparse de esa situación a los 58 años, sin nada, sin nadie, eso no es debilidad, es fuerza pura. Y le prometo, nadie nunca más le va a levantar la voz. Nadie nunca más la va a hacer sufrir, no mientras yo esté a su lado». Lloré todavía más, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Mateo empezó a cortejarme de una forma que nunca había visto. Me llevaba flores, me invitaba a cenar, me trataba como una reina. Por primera vez en la vida me sentí amada, de verdad amada. No por obligación, no por conveniencia, amada porque sí, porque él quería, porque él escogió. Un año después nos casamos. Fue una ceremonia sencilla en el registro civil, solo con su hermana de testigo. Pero fue el día más feliz de mi vida.
Tenía 60 años y finalmente, después de tanto sufrimiento, había encontrado el amor. Mateo me dio una casa linda, comodidad, seguridad, pero más que eso, me dio respeto, me dio voz, me hizo recordar que soy una persona, que tengo valor. Me curó de una forma que ni sabía que era posible. Y fue así, mis queridos, que salí del infierno y encontré el cielo, que dejé atrás 20 años de esclavitud y encontré mi libertad. Fue así que la Juana que murió en esa casa en Oaxaca renació en Puebla. Y hoy, mis queridos, aquí estoy, 60 años, viviendo en esta casita linda en Puebla, al lado del hombre que me enseñó qué es amor de verdad. La casa es sencilla, pero está llena de paz. Tiene 3 cuartos pequeños, una sala acogedora con un sofá que Mateo compró para mí, una cocina que también es un rinconcito especial y un patiecito con unas plantitas. De mañana temprano, cuando el sol todavía está saliendo, me levanto y hago un café bien rico. A Mateo le gusta el café cargado, de esos que pueden pararse. Nos sentamos en la mesita de la cocina, conversamos sobre el día, nos reímos de tonterías. Él me cuenta de las cosas de su trabajo. Solo lo que puede contar, ¿verdad? Porque delegado federal tiene muchas cosas confidenciales. Y yo le cuento de los pastelitos que voy a hacer, de los clientes que encargaron. Ah, mi negocio de pastelitos va muy bien, ¿eh? Todos los días hago panqué de elote, panqué de camote, panqué de cajeta, panqué de piloncillo, recetas típicas de acá de México que mi mamá me enseñó y que hoy son mi sustento. Vendo en el tianguis todos los sábados por la mañana. Tengo clientes que ya me esperan, que saben el horario que llego. Hay gente que dice, Doña Juana, su panqué es el mejor de Puebla. Yo me pongo toda apenada, toda feliz. El dinero que gano con los panqués es mío. Lo guardo, lo gasto como quiero. Me compro un labialito, una crema para las manos, ayudo a una vecina que está necesitando y compro mis libros. Ah, mis libros, parece poca cosa, pero para quien pasó 20 años sin tener un centavo que fuera suyo, esto es libertad. Mateo nunca ha tocado mi dinero, nunca me ha prohibido nada. Al contrario, me anima, me elogia. Cuando saco los panqués del horno y el olor invade la casa, viene a la cocina, me abraza por detrás y dice, «Qué rico huele, mi amor, eres una artista». Y yo me derrito. Después de oír toda la vida que no servía para nada, oír elogios todavía me emociona. Tenemos una rutina sencilla, más bonita. Entre semana, me quedo en casa haciendo los panqués, cuidando las cosas. Mateo trabaja, pero siempre vuelve a comer conmigo. Al final de la tarde, nos sentamos en el sofá de la sala, vemos un noticiero, conversamos. A veces él lee un libro, yo leo otro. Nos quedamos ahí, lado a lado, cada quien en su mundo, más juntos. Es una paz, una tranquilidad que nunca imaginé que pudiera existir. El sábado, día de tianguis, me despierto tempranito, arreglo los panqués en las cajitas, agarro mi bolsa grande y voy. Mateo siempre me acompaña, me ayuda a cargar, se queda a mi lado mientras vendo. Dice que le gusta verme feliz trabajando con lo que amo. Y es verdad, amo hacer estos panqués. Cada uno que sale perfecto del horno es una victoria. Es la prueba de que soy capaz, de que tengo valor. El domingo es nuestro día. Vamos a la iglesia por la mañana. Sí, volví a tener fe, mis queridos. Después de la iglesia comemos juntos, descansamos. A veces viene la hermana de Mateo con sus nietos. Yo me pongo toda feliz con los niños corriendo por la casa. Nunca tuve nietos. Ricardo nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero adopté a los sobrinos nietos de Mateo como si fueran míos. Me llaman abuela Juana y mi corazón se derrite. Mirando mi vida hoy y comparando con lo que viví, parece que estoy hablando de 2 personas diferentes. La Juana de Oaxaca y la Juana de Puebla. Una murió, la otra nació, y agradezco a Dios todos los días por haber tenido valor para escaparme, para volver a empezar. No tengo lujos, no tengo coche, no tengo joyas, no viajo a lugares lejanos, pero tengo paz, tengo respeto, tengo amor, tengo una casita donde despierto sin miedo,
tengo un esposo que me trata como persona, tengo un trabajo que me da alegría, tengo mis libros que me enseñan y me curan. Y eso, mis queridos, eso no tiene precio. A veces pienso en Ricardo, me pregunto dónde está, cómo está. No sé, nunca más tuve noticias de él. Parte de mí extraña al hijo que pudo haber sido. Pero sé que no puedo vivir en el pasado. Solo puedo seguir adelante, construyendo mi nueva vida día tras día. Y eso es lo que hago. Todos los días despierto. Agradezco por estar viva, por estar libre, por estar en paz. Y empiezo todo de nuevo. Hago mi café, preparo mis panqués, leo mis libros, cuido mi casa, amo a mi esposo, vivo de verdad. Finalmente. Mis amados que me oyeron hasta aquí, quiero hablar ahora directamente con quien está pasando por algo parecido a lo que yo pasé. Si tienes un hijo, una hija, un pariente que te maltrata, que te humilla, que te usa como si fueras un objeto, escucha bien lo que te voy a decir. No te lo mereces. No importa si es tu hijo, si le diste la vida a esa persona, si lo criaste con sacrificio. Nadie tiene el derecho de disminuirte, de destruirte, de usarte. Hay gente que dice, «Ay, pero es mi hijo, tengo que aguantar». No, hijo que maltrata a la madre no está honrando nada, está destruyendo. Y tú no tienes obligación de destruirte por nadie, ni por quien engendraste. Tu vida tiene valor. Tu sufrimiento no es normal, no es cosa de familia, es abuso. Me tomó 20 años entender eso. 20 años creyendo que me lo merecía, que era mi deber, que tenía que sacrificarme. 20 años muriendo de a poquito. Pero cuando finalmente entendí que tenía derecho a vivir, a ser feliz, a tener paz, todo cambió. Nunca es tarde para volver a empezar. Yo escapé a los 58 años, sin nada, solo con 300 pesos en la bolsa. Pero escapé y hoy, a los 60, soy más feliz de lo que jamás fui. Porque la felicidad no tiene edad, volver a empezar no tiene edad, la libertad no tiene edad. Si estás en esa situación, por favor, pide ayuda, habla con alguien. No importa si es una vecina, una amiga, un pariente lejano, una autoridad, habla. El silencio solo protege a quien te maltrata. Tu voz es tu arma más poderosa. Y si conoces a alguien que está sufriendo así, extiende la mano. A veces la persona está tan rota que ni ve la salida. Sé tú la luz que muestra el camino. Sé tú la doña Lourdes riéndose en el patio. Sé tú el Mateo que dice, mereces respeto. Sé parte de la solución. Mis queridos, ahora voy a hacerles un pedido muy especial a ustedes que vieron hasta aquí. Si esta historia tocó su corazón, si les hizo pensar, si puede ayudar a alguien que conocen, por favor, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones. Es muy importante que historias como la mía lleguen a más personas, porque cada persona que oye puede ser una persona que se salva o que ayuda a salvar a alguien. Y dejen aquí en los comentarios una palabra sola, cualquier palabra que resuma lo que sintieron oyendo mi historia. Solo quien vio hasta el final va a entender. Dejen su palabra aquí para que yo sepa que están conmigo en esta misión de darle voz a quien sufre callado. Háganlo ahora. No lo dejen para después. Aprieten el botón rojo de suscripción y la campanita ahora mismo, porque juntos podemos hacer la diferencia en la vida de mucha gente. Cuento mi historia no para que sientan lástima de mí, no. La cuento para abrir los ojos, para mostrar que el abuso puede venir de donde menos esperamos, hasta de dentro de nuestra propia casa, de quien amamos, pero también para mostrar que hay salida, que podemos liberarnos, que nunca es demasiado tarde para escoger vivir. Mi dolor se volvió mi misión, ayudar a otras personas a no pasar calladas por lo que yo pasé. Cada lágrima que derramo contando esto aquí vale la pena si una persona reconoce las señales, si una persona tiene valor para salir, si una persona decide vivir en vez de sobrevivir. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación similar, sepan que en cada país, en cada ciudad,
Existen personas y organizaciones listas para ayudar. Busca apoyo en tu comunidad, en tu iglesia, en las autoridades locales. Busca información sobre protección en tu región. Aprendí 3 cosas que quiero dejar de herencia para ustedes. Primero, ningún lazo familiar justifica el maltrato. Amor verdadero no humilla, no destruye. Segundo, nunca es tarde para volver a empezar. Mientras hay vida, hay posibilidad de cambio. Tercero, tu dignidad no es negociable. Mereces respeto, paz y amor. No importa tu edad o tu historia. La dignidad humana y el respeto son valores universales. No importa dónde estés, cuál sea tu cultura. Nadie merece vivir como yo viví, y nadie necesita seguir viviendo así. Extiende tu mano, sé parte de la solución. Juntos, como una comunidad que se preocupa, podemos hacer la diferencia, porque al final es eso lo que importa. Cuidarnos unos a otros, ser la luz en la oscuridad de alguien. Gracias por oírme, gracias por compartir mi historia, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Con cariño y gratitud, Abuela Juana.